hermanos, pues vamos a tener, sin más preámbulos, sin más introducciones ni dilaciones, la lectura en la palabra del Señor en el libro de Daniel. Vamos a leer el capítulo 2, desde el versículo 12 hasta el 24. Dice así la palabra del Señor. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que mataran a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el mandamiento y los sabios eran llevados a la muerte y buscaron a David y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel respondió con prudencia y buen juicio a Arioc, capitán de los de la guardia del rey, que habían salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de que este mandamiento se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc dio a conocer el asunto a Daniel. Y Daniel entró y pidió al rey que se le diera tiempo, y que él declararía al rey la interpretación. Entonces se fue Daniel a su casa y dio a conocer el asunto a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para pedir misericordias de parte del Dios del cielo sobre este misterio, y que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios desde el siglo y hasta el siglo, porque suya es la sabiduría y el poder. Y Él es el que cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y el conocimiento a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y a la luz mora con Él. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me diste sabiduría y fortaleza. Y ahora me has dado a conocer lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto, Daniel fue a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y fue y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame delante del rey, que yo declararé al rey la interpretación. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Bien, pues continuamos en este pasaje bien conocido del sueño de Nabucodonosor, este sueño de la imagen, cuya cabeza era de oro, la plata el pecho de plata, ¿no? El vientre de bronce y las piernas de hierro, ¿no? Y los pies de barro y de hierro mezclado. Pero bueno, no adelanto cosas, ¿no? Esto es lo que vamos a intentar ver ya para las próximas veces. Es una profecía bien conocida y es este sueño visión que se puede decir abre las profecías en el libro de Daniel. Todo lo que hemos visto anteriormente fue la llegada de Daniel y sus amigos a la corte. Es a partir de aquí que vamos a ver las profecías tocante al futuro de la nación de Israel y que se extiende en el tiempo hasta los últimos tiempos. Todo esto lo vamos a ver, es importante. El libro de Daniel, por supuesto, para entender la profecía, para entender la escatología, de hecho es la base, ¿no? Nosotros hace ya bastante tiempo estuve haciendo una serie en Apocalipsis, ¿no? Y bueno, pues descubrí todo el libro y bueno, por supuesto que siempre es positivo hacer
pues eso, estudiar la Biblia, ¿no? Y los libros de la Biblia, un libro tan importante como Apocalipsis, pero sin duda que a poder ser hubiera sido preferible comenzar por el de Daniel, ¿no? Porque la casa se comienza por la base, ¿no? Por los fundamentos. Los hermanos que se dedican a estos menesteres pues lo saben bien en este sentido común. Pero bueno, lo hecho está, por supuesto, y bueno, pues es bueno ahora volver a los fundamentos y bueno, pues que el Señor nos ayude, ¿no?, a cumplir todo este libro, que espero que lo podamos hacer convenientemente y que nos pueda ser de utilidad también a cada uno como iglesia. Y la semana anterior pues estuvimos situándolo sobre todo este sueño que tuvo Nabucodonosor y Nabucodonosor olvidó, y entonces esa petición tan extraña, tan bizarra que él tuvo a los sabios, a los magos, a los astrólogos, etc., de Babilonia, que le contasen pues no solamente la interpretación, sino primeramente el sueño, ¿no? Entonces, bueno, a todo eso añadiendo la sentencia, la amenaza de lo que les iba a ocurrir si no lo hacían, que iba a ser muerto con toda crueldad, su casa convertida en muladares, ¿no? Versículo 5, vosotros seréis descuartizados y vuestras casas serán puestas por muladares. Entonces, bueno, comprensible que Nabucodonosor quisiera tener otra vez el conocimiento del sueño. Es normal, si uno recibe pues un don, recibe un conocimiento, una gracia del Señor, que no lo olvide, ¿no? Y que lo ponga a buen recaudo y a funcionar. Que no lo ponga atado en un pañuelo y lo esconda en el campo. Y que para más siempre se olvide dónde lo puso, ¿no? Eso sería lo peor. Pero, bueno, si se ha de, como en el caso de Nabucodonosor, buscar, a ver, dónde está, dónde lo he puesto, pues entonces, a ver, que ese deseo que es bueno, que es legítimo, esté gobernado un poco por la razón, ¿no? Es decir, que no pida cosas que estén fuera de toda razón, o cosas que sean imposibles. Aquí Nabucodonosor, en estos breves versículos, leemos un pequeño manual, un pequeño gran manual del mal gobernante. El mal gobernante es el que confunde su deseo y su voluntad como la norma de toda justicia, y entonces a todo aquello que se aparta un tanto así de este deseo y esta voluntad, pues vamos por el hacha, ¿no? Entonces esto es lo propio de personas completamente, que diríamos, ególatras o egocéntricas, de que se ponen ellos en el centro, en un mundo pagano, en un mundo humanista. Esto es fácil de llegar así, aunque nos digan tal vez de que no, que hay una ética humana, humanista, etcétera, etcétera. Te lo pueden decir, ¿no? Pero la cuestión es que ya tienen medio camino hecho, porque ellos ponen al hombre en general, ¿no?, al hombre en abstracto, como el centro del universo y la medida de todas las cosas. Bueno, pero el hombre en abstracto, ¿qué hombre? ¿No? Una idea del hombre, ¿no? La voluntad del hombre. Pero sí, eso es una cosa interesante, sí, pero en el fondo, a ver, ¿quién manda aquí? ¿No? Entonces, como digo, eso ya se tiene la mitad del camino ya hecho. La cuestión es que aquel que pueda, ¿no?, porque quiere todo el mundo, pero aquel que pueda entonces intente hacer su voluntad como medida de todas las cosas. Eso en una cultura pagana, eso en una cultura humanista,
que es en la que estamos, ¿no?, en los últimos 200 años, y a la postre ha vuelto ¿a qué? A ser pagana igual. Y pues entonces hacer la voluntad de uno como medida todas las cosas, ¿no? Yo puedo ser hombre de nacimiento, me vuelvo mujer y me puedo estar cambiando de género cada mes. Creo que, si no me equivoco, es lo que han puesto últimamente esta semana, ¿no? No sé si en un país, Alemania, creo, que te puedes estar cambiando de género continuamente, ¿no? Es decir, la idea es, ¿por qué? Pues porque yo quiero. ¿Por qué? Porque es mi voluntad de reina y soberana, y no hay nada más encima, ni nadie más encima que me pueda decir lo que yo soy y lo que debo hacer. Bueno, pues entonces ya digo, el tratado del mal gobernante de confundir su voluntad como norma de toda justicia, cuando la norma de toda justicia es Dios y su voluntad. Ahí sí que Dios es en el centro de todas las cosas. Su voluntad es perfecta y no es arbitraria, porque su voluntad está juntamente con su santidad y con su justicia, y todo lo que Él quiere no es arbitrario o caprichoso, sino todo es bueno y santo y justo. Y si uno no lo ve al tiempo presente porque hay nubarrones o hay niebla y no alcanza a verlo, porque las cosas pues parecen a veces difíciles, uno por fe dice, es así, ¿no? E incluso dogmáticamente uno dice, es así, Dios es bueno, Dios todo lo que dice, Dios todo lo que hace, Dios todo lo que se ha propuesto es bueno para mí, es bueno para su pueblo, ¿no? El Salmo 73, en la prueba de la fe, ¿no? ¿Cómo comienza? Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Y hemos de ser hasta dogmáticos en eso. Dios es bueno, siempre bueno, y su voluntad es santa, buena y justa. Bien. El manual del mal gobernante. Por otra parte vemos el versículo 12. A todo eso, dice, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que mataran a todos los sabios de Babilonia. Por un lado normal, ¿no? Si tú amenazas y no cumples, malo, no te van a tomar en serio, ¿no? Cada vez que tú digas una cosa, o cada vez que ordenes algo y amenaza, si no lo hacen, cúmplelo. El problema es que había dicho la enormidad, ¿no? Pero el caso es que, además, actuó con que, movido por la ira y con gran enojo. Y esto es otra cosa, pues a subrayar en nuestras Biblias tal vez, a añadir al catálogo del mal gobernante, que además de no ser caprichosos, de que tenemos que estar aquí gobernados pues por la razón, se puede decir, no pedir cosas que sean imposibles, pues que estemos gobernados también por la templanza y el dominio propio, ¿no? Porque aquel que se apresura, aquel que se deja llevar por su pasión, cometerá locuras. Es lo que nos dice una y otra vez el libro de Proverbios. Y esto es algo para todos. Esto es algo para todos. Y bueno, pues alguien puede decir, bueno, el tratado del mal gobernante, bueno, si yo no soy ni presidente del gobierno, ni alcalde, ni etcétera, etcétera, pues bueno, esto lo puedo ver los demás. No, no es esto. Porque esto se aplica también a todos y cada uno de los que estamos en autoridad, todos, ¿sí? A los que tenemos autoridad, los gobernadores de familia, por ejemplo, los padres de familia, el padre de familia, ¿no? La cabeza del hogar, y ha de dirigir, pues, con razón, ¿no? De manera justa, de manera equitativa y con templanza, teniendo el corazón en su mano. No, pues, bueno, el primer volantazo que a uno le da, voy para aquí, voy para allá y... No, hemos de ver este tipo de cosas, ver las cosas que hay en la Biblia para también llevárnoslas a nosotros, a nuestro nivel, a nuestra propia vida, para aplicárnoslas. Bien, pues entonces, ¿cómo el gobernante no ha de
amenazar pues, en vano, pues entonces se intentó llevar a la práctica esa amenaza. Y pues entonces en el versículo 13 se publicó el mandamiento y los sabios eran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y sus compañeros para matarlos. Lo buscaron. Es interesante este versículo porque en el capítulo 1 allí leímos que Daniel y sus amigos habían sido llevados delante del rey. Pasados los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajeran, el principal de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Es decir, que ellos ya habían llegado a la corte y ellos ya habían sido vistos y examinados por Nabucodonosor y los había hallado que en cuerpo y también en espíritu eran 10 veces mejores que todos los demás. Y ahora no estaban por ahí, ¿no? Salen para buscarlos, ¿no? Y después, cuando en el versículo 16, Daniel entró y pidió al rey que le diera tiempo y que él declararía al rey la interpretación. Con lo cual, lo que da a entender es que, bueno, que sí, que el rey conocía a Daniel, ¿no? Por supuesto tenía presente a Daniel, pero que él, después de haber sido introducido primeramente, como que no estaba más ahí. Y bueno, pues es un punto corriente, ¿no? En los antiguos dictadores, en ver aquí un punto que está mostrando como que Daniel y sus amigos, después de haber llegado ahí, como que lo habían echado para atrás, ¿no? Como que los demás, movidos por envidia, por ser 10 veces mayores, ¿no? O mejores que los demás, pues entonces los echan para atrás, por así decirlo, ¿no? Para ponerse ellos, ¿no? Y esto, pues bueno, ya lo estuvimos hablando esta semana, el viernes, ¿no? Acerca de los judíos que se llenaron de celos en contra de los apóstoles. Y es algo siempre a tener en cuenta, esta cuestión de celos, de envidia que anida en el corazón de manera natural en todo hombre y nos puede llevar pues, a ese tipo de cosas, ¿no? A ese tipo de actitudes o maniobras un poco extrañas por los demás, ¿no? Hemos de ser justos en nuestros tratos, hemos de alegrarnos en el bien de los demás y no pues llevarlo todo al plano personal, porque él sí, yo no. No, porque entonces de esa manera si lo hacemos estamos midiéndonos a nosotros mismos por medio de nosotros mismos y nosotros somos al final la medida de todas las cosas, ¿no? Si el otro lo recibe es porque yo no lo recibo y al final eso es un mal. Hemos de valorar también a los demás y en especial si es hermano y en especial si quiere, por lo tanto, servir al Señor. Siempre ha de ser esto la idea principal. Y bueno, pues entonces, además de eso, está el contraste muy fuerte entre el caprichoso Nabucodonosor, el malo gobernante, el irracionable o irracional, no lo sé, y después la respuesta de Daniel. Daniel respondió con prudencia y buen juicio a Dios. De aquí podemos ver y añadir aquí todo lo que dicen los proverbios acerca del buen uso de la lengua. El mal uso de la lengua enciende el furor, pero el buen uso de la lengua es medicina para los huesos, ¿no? Y aplaca la ira y resuelve la contienda de los hermanos que son como cerrojos de alcázares, ¿no? No se dice la palabra. Entonces, vemos que este es un buen ejemplo de un buen uso de la lengua. La Biblia nos advierte sobre el mal uso, Santiago 3, pero también tenemos buen ejemplo en la palabra del buen uso y de sus consecuencias. La palabra buen juicio, es curioso, originalmente significa sabor, como taste en inglés.
A ver, nosotros tenemos que nuestra palabra que sea también con buen gusto, porque ha de ser sazonada con sal, para dar gracia a los que nos oigan. No hemos de olvidar nunca esto, porque profesamos ser cristianos, alabamos al Señor cuando oramos públicamente y en nuestros hogares, y nuestra habla a los demás ha de corresponderse a esto. Que nuestra palabra sea con gracia, sazonada con sal. Bien, pues, y a todo esto también está, pues, destaca también de Daniel aquí, su fe. Versículo 15, pues entonces le pregunta a Arioc cuál es la causa de que este mandamiento se publique de parte del rey tan apresuradamente. No le está criticando, no está diciendo, pero el rey está loco o qué. El rey ha perdido la cabeza, pero hemos de rebelarnos, ¿no? Hemos de ir a por él, ¿no? Y tratar de convencerlo para sublevarlo. No está, pues, rebelándose incluso contra Nabucodonosor. Lo único que dice es apresuradamente, y ciertamente es que era apresurado, es que lo constata, no hay aquí, digamos, ningún indicio de rebelión en esta palabra, ¿no? No aprovechó esto para rebelarse en contra de Nabucodonosor, lo podría haber hecho tal vez. Y entonces, pues Arioc dio a conocer el asunto a Daniel, y Daniel entró y pidió al rey mismo, que le diera tiempo y que él declararía al rey la interpretación. Y alguien podría decir a Daniel, ¿no? Y Daniel, ¿tú cómo lo sabes? ¿Que vas a recibirlo? ¿Tú cómo sabes que vas a darle al rey la interpretación? ¿No fue algo temerario por parte de él? ¿Y si él hace ese compromiso y no lo alcanza? Bueno, pues podemos pensar en qué se apoyó Daniel. ¿Se apoyó en sus propias capacidades? No sabemos nosotros de si Daniel realmente había antes interpretado sueños, como José, ¿no? Él, pues, lo único que pidió acerca de sí es que le diera tiempo y que él declararía al rey la interpretación. Y por lo que hizo a continuación, ¿no? Pues vemos en qué se apoyaba Daniel. Versículo 17, se fue Daniel a su casa, dio a conocer el asunto a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para pedir misericordias de parte del Dios del cielo sobre este misterio, y que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Ellos, ¿de qué se basaron? ¿En qué se apoyaron? En Dios. No en algo que él, digamos, lo diera por sabido que él lo iba a hacer por sí mismo. Él se encontró en esa situación, su vida pendía de eso. Él, pues, si hubiera perecido en eso, sería absolutamente injusto, ¿no? Él ni entraba ni salía en todo esto, y esta es la cuestión, que él puso en su corazón y en sus palabras, aunque no lo dijo directamente a Nabucodonosor, pero en su corazón puso la gran diferencia con los demás, los magos y consejeros estos paganos de Nabucodonosor, porque los demás dijeron, nosotros, por nuestras artes, por nuestros dioses, no lo podemos hacer, porque el asunto que pide el rey, no hay nadie que lo pueda hacer, ¿no? No hay nadie. Esto lo dice anteriormente. En el versículo 10, no hay hombre en la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Por lo cual ningún rey, príncipe o señor preguntó cosa semejante, ningún mago, ni astrólogo, ni caldero.
Lo único que era es los dioses cuya morada no es con la carne. Y él sabía, por lo tanto, que los dioses de las naciones hermanas son, y que el único Dios vivo, verdadero, era su Dios, el Dios de Israel, Jehová, y que él sí lo podía hacer. Él tenía, por lo tanto, esa confianza en Dios, ¿no? Esa confianza firme en que Dios lo puede hacer para glorificar el nombre de Dios, de la misma manera que cuando Goliat se puso en medio de los dos campamentos, pues David se enardeció, ¿no? Y salió él pues a pelear contra él, ¿no? Para que la gente supiera que hay Dios en Israel y que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Entonces, esto muestra su fe en Dios, muestra su confianza en Él, y por otra parte, alguien que no esté habituado, que no frecuente los atrios de la casa del Señor en oración, aunque aquí, por supuesto, en la corte de Babilonia no se podía hacer, él había sido llevado cautivo, transportado, pero él oraba 3 veces al día, las ventanas abiertas, en dirección a Jerusalén, en dirección al templo, y entonces vemos, esto es, que él estaba habituado a la oración, que él, estaba habituado a orar, y que Dios, sin duda, le había respondido muchas veces las oraciones. Si no fuera así, ni Daniel se atreve a decir esto, ni hablar de una manera tan resuelta. Lo único que hace es, agarra sus pertenencias y sale corriendo, ¿no? Pero no tiene esta reacción. Esta reacción es de alguien que tiene esa fe en Dios y que está, habituado a la oración, y Dios le ha respondido muchas veces. Y esto es también un ánimo, ¿verdad? A que, podamos nosotros también crecer y abundar más en nuestras oraciones. Es de esta manera como podemos afrontar confiadamente según qué problemas o cuestiones que nos puedan venir, de que el Señor nos va a ayudar, que el Señor nos va a ser propicio, ¿verdad? Esto es algo que es difícil de explicar sin más. Si uno no lo hace, ¿cómo se lo vas a explicar a alguien? Esto es algo por la práctica, ¿no? Por la práctica. Por la práctica. Entonces, vemos que por otra parte, él, como he dicho, no se detuvo en sí mismo, no perdió tiempo en hacer otra cosa, sino reunir a sus amigos y los 4 juntos orar al Dios del cielo, pidiendo misericordias, ¿no? Y acordémonos las promesas que Dios da a la oración, de que si nos ponemos aquí en la tierra de acuerdo en cualquier cosa que le pidamos, el Señor nos dará lo que hemos pedido, porque el Señor es fiel. Y es entonces un ánimo para que pidamos, ¿verdad? Acordémonos de lo que dice también en Santiago: no tenéis porque no pedís. Y muchas veces es por eso. Estamos en una situación, ¿no?, muy por debajo de lo que podríamos estar. ¿Por qué? Pues porque no oramos al Señor, o no oramos lo suficiente, o no oramos lo que deberíamos orar, con confianza, hasta ser oídos. Bien, pues entonces, oremos, porque sin duda, de otra cosa podemos dudar, pero de la oración podemos estar seguros. No es perder el tiempo, no es pérdida de tiempo, no es en vano. Todo el tiempo que pasamos
en oración no es en vano, hermanos. Y bien, pues el Señor, que es fiel, escuchó. Versículo 19, el misterio fue revelado a Daniel en visión de noche. ¿Y cuál fue la reacción de Daniel? Bendijo Daniel al Dios del cielo. Lo primero que hizo, ¿qué fue? Ponerse de rodillas para alabar al Señor. Y del versículo 20 al 23 tenemos esta oración. Creo que es la primera que encontramos aquí de las oraciones de Daniel, en el libro de Daniel, quiero decir. Y bueno, pues vemos lo que dice. Es primeramente una palabra de alabanza. Bendito sea el nombre de Dios desde el siglo y hasta el siglo. El nombre de Dios sea bendito, que el nombre de Dios sea alabado desde el siglo, es decir, desde una eternidad y hasta la otra, siempre y para siempre. Y da las razones. Y pues dice que suya, de él, es la sabiduría y el poder. Y todo lo que dice a continuación, pues entra dentro de lo uno de lo otro. Del poder y de la sabiduría. Del poder es el que cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Sabiduría. Él da la sabiduría a los sabios y el conocimiento a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y mora con él. El poder, primeramente, el que cambia los tiempos y las edades. Los tiempos y la sazón. No hemos de pensar el tiempo pues como algo, una especie pues de, ¿cómo diríamos? Una línea de tiempo sin más, ¿no? Una especie de, tiran a una pared blanca pues una gran bote de pintura gris y eso es el tiempo, es decir, una cosa amorfa, una especie de pegote ahí, ¿no? Sin forma. Eso sería el tiempo, una concepción, digamos, pagana, se puede decir, ¿no? Pero la idea del tiempo, la Biblia, es que Dios es el soberano sobre el tiempo y Dios hace avanzar las cosas en el tiempo. Y entonces es un avance lineal y a un tiempo se le sucede otro tiempo. Y hay distintos, por así decirlo, microtiempos. Es lo que enseña Eclesiastés capítulo 3, ¿verdad? Hay tiempo para todo en la vida. Hay tiempo pues, para nacer y para morir. Hay tiempo pues, para todo lo que uno quiera en la vida. Tiempo en el sentido de su momento apropiado, ¿no? No es bueno ponerse a sembrar en cualquier época del año. Se tiene que cada cosa sembrar en su momento. O podar justo en verano, ¿no? Me han dicho, yo nunca lo he hecho. ¿No? Se tiene que hacer en invierno para que la planta no sufra, ¿no? Y así con todas las cosas. Hay que buscar entonces el tiempo propicio de las cosas porque sabemos que Dios tiene todo el control en su providencia y dispone los tiempos más propicios. Podemos tener, a lo mejor, aplicar en nuestro seno una idea, un sueño, ¿no? Y, bueno, pues hemos de esperar, seguramente, el momento propicio, ¿no? Y hemos de saber esperar. Hemos de saber esperar. Pero también hemos de ver que el momento es llegado cuando llega. Y eso también es un punto, ¿verdad? Hemos de saber esperar, pero también hemos de saber, ahora es el momento. Salgamos, hagámoslo. Él es el que cambia los tiempos y las edades. En el tiempo hay una variedad, ¿no? Hay una variedad. Y eso es la misma historia de los hombres, tal como los hombres vemos la historia, como vemos
la sucesión de la historia de la humanidad. Normalmente hablamos de edad, ¿no? La edad antigua, la edad media, la edad moderna. Utilizamos además esta palabra, edades, ¿no? Es como que, como que son peldaños, ¿no? O como que son, pues, jornadas de viaje. Y entonces, en esa jornada, pues pasas por un paisaje determinado y entonces, pues tienes que andar a lo mejor de una determinada manera. Y a lo mejor lo que era, pues, apropiado para una jornada no es apropiado para la otra. Porque en una jornada tienes que cruzar un puerto de montaña y te tienes que abrigar. Y en la otra tienes que pasar un valle o cruzar un río y tienes que ir ligero de ropa. Entonces vemos a que incluso en esto, no es para llegar aquí a la relatividad, pero esto incluso lo vemos en la Biblia del Antiguo y el Nuevo Testamento, que el Señor dispuso una serie de cosas para el Antiguo Testamento y estas cosas no están en vigor en el Nuevo Testamento. Y todas las cosas que, por ejemplo, Él dispuso en cuanto al culto, que son sombra de Cristo, ya están cumplidas en Cristo. Y toda una serie de cosas también en cuanto a la ley civil, etcétera, etcétera. Ya digo que esto no es, pues, para caer en un relativismo y decir, bueno, pues, entonces lo que está bien en un sentido, en una época, está mal en otra. Así pensamos nosotros, ¿no? Que hay una ética evolutiva que a lo mejor, pues, conforme va pasando el tiempo, ahora las cosas son distintas, ¿no? Se dice. Y es por eso que, pues, ahora vemos bien lo que antes se veía mal. Y viceversa. No, por supuesto. Pero tampoco hemos de ser ciegos a cómo Dios dirige las cosas. Que hay distintas épocas. Que hay distintas edades. Y que, como hemos dicho, ¿no? En algunas épocas hemos de agarrar el abrigo, ponernos el abrigo, y en la otra, pues hemos de ponernos una camiseta. Y el Señor lo dispone así, en su providencia, según su poder, porque Él es el que quita esos tiempos y esas edades, quita reyes y pone reyes, y esto es también en su poder, y todo esto es en su providencia, en su gobierno de la historia, en su gobierno de las acciones de los hombres y de sus resultados. El Señor lo lleva también a cabo y está actuando también juntamente con el hombre. El hombre actúa y también Dios actúa, ¿no? Y lo hace todo, pues, Él, ¿no? Enderezando y guiando todas las cosas conforme al propósito que Él se ha marcado, que es siempre bueno para nosotros. Bien, pues entonces veamos esto, ¿no? Porque es algo importante. El Señor habla de también, pues, estas épocas, de estas edades. Lo podemos ver incluso en nuestra propia vida. Hay tiempos, épocas en nuestra vida, ¿no? Ya en la vida de las personas normalmente no hablamos de edades, ¿no? Pero sí de épocas, ¿no? Un tiempo para cada cosa. Y por supuesto también para la Iglesia. En un sentido macro, estuvo la Iglesia en el Imperio Romano perseguida, después del Imperio Romano, después de la conversión de Constantino, bendita conversión, ¿no? Bendito el día que se convirtió y que, bueno, pues en vez de estar persiguiendo a la Iglesia, pues lo estuvo favoreciendo y usando su autoridad para que convocara a la Iglesia a resolver ese gran herejía que era el arrianismo, siglo de Nicea, año 325. No, entonces ya digo, no fue lo mismo el Imperio Romano cuando estaba perseguido, que después cuando era el cristianismo en la época oficial, después la llamada Edad Media o Milenio, ¿no? Los 1000 años de Edad Media, Milenio. Y entonces, no es lo mismo el tiempo con Carlomagno que
ya con los papas últimos anticristos que quemaron pues, a Juan Hus y los huesos de Wycliffe, por ejemplo. Bien, pues entonces Él es el que quita reyes y pone reyes, lo ha hecho en la historia. No pensemos que Dios está falto de poder para hacerlo hoy en día. El que lo ha hecho en la historia lo hará. Él, el Señor, tiene en su depósito, en su tesoro, los tiempos preparados y el Señor a su debido tiempo los va a traer. Podemos decirlo así, los está trayendo. No deja de traerlos. No deja de traerlos. Bien, pues Él es entonces el que hace todas estas cosas con su sabiduría y con su poder. También está su sabiduría, pues Él da sabiduría a los sabios y el conocimiento a los entendidos. Es decir, que los sabios y los entendidos lo son porque el Señor le da la sabiduría. No es que ellos ya son sabios y el Señor se lo da. Ellos son sabios porque el Señor les da la sabiduría. Los hombres no tienen la sabiduría. Es un don de Dios. Tienen el conocimiento porque es un don de Dios. Porque Él dice, revela lo profundo y lo escondido, aquello que los hombres no ven, aquello que está en lo profundo del plan de Dios, de su propósito, de sus pensamientos. Y Él conoce lo que está en las tinieblas y la luz mora con Él. Es decir, aquello que está en tinieblas en el sentido de lo que todavía no se ha dado a conocer, aquello que todavía pues no ha revelado en cuanto a lo que Él va a hacer. Pero el Señor sin duda lo hará. Bien, pues entonces hemos de tener todas estas cosas en cuenta. Creo que tenemos materia suficiente, ¿no?, para recibir ánimo de este pasaje, para buscar de Dios en particular la sabiduría y la fortaleza. Del siglo XXIII, me diste sabiduría y fortaleza. En la cuestión de nuestra vida, ¿cómo hemos de gobernarnos? ¿Cómo hemos de gobernar nuestra casa? Si tenemos familia, hijos, ¿cómo hemos de conducirnos con sabiduría para la gloria de Dios? Y también, pues, bueno, en cuanto a su palabra, ¿no? No hemos de dar por sentado que conocemos ya la Biblia, ¿no? De tapa a tapa. Me la he leído ya 20 años, 20 veces. Lo sé todo. Pregúntame. No es esa la actitud que hemos de tener ante la Biblia. Hemos de tener siempre la actitud del novato y decirle al Señor, enséñame, Señor. Es muy fácil conocer la Biblia a base de, ¿sabéis?, etiquetas. Yo soy este, yo soy este, yo soy este, ¿no? Yo soy post-mil, en todas las cuestiones de la doctrina. Pon una etiqueta, ese soy yo. O yo, ese eres tú. Eso es muy fácil, ¿no? Eso, incluso lo decíamos esta mañana, hasta seguramente la inteligencia artificial lo pueda llegar a hacer. Eso no es comprender bien la Escritura. Comprenderla bien. Comprenderla como palabra de Dios. No palabra de hombre. No palabra de hombre. El Quijote, por ejemplo, es una obra de hombres, ¿no?, escrita de hombre para hombre. Y tiene un sentido de que lo ves ahí y no hay nada más. Es lo que la mente humana del Quijote quiso expresar con esas palabras a la gente de su época y no fue más allá de ahí. Y la Biblia, por supuesto, es un libro humano porque lo escribieron los humanos, ¿no? Pero al mismo tiempo es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es decir, que lo que quiso dar a entender David y Pablo y, no sé, Abraham, etcétera, etcétera, y Moisés, con sus palabras humanas, para aquel momento no se acaba solamente
en aquel momento, sino que se proyecta para todas las épocas, porque es palabra de Dios. Es como hablamos de las obras de los hombres en la providencia, y que encima está gobernada por la providencia de Dios. Y Dios la dirige según sus propósitos. Actúa el hombre, pero también Dios actúa. Y es lo mismo la palabra de Dios. Y no hemos, por lo tanto, de quedarnos con la etiqueta o quedarnos con la cáscara, ¿no? Porque para comer la nuez hemos de abrir la cáscara para comernos lo sabroso que está adentro. Así es también la Escritura. Y para conocer la Escritura, para conocer la palabra de Dios, para conocer la palabra de Dios también personalmente, para aplicarla para nosotros en nuestra vida, necesitamos siempre la ayuda del Señor. Y para esto, pues, hemos de pedir al Señor su ayuda para que nos abra el entendimiento y, por supuesto, no pensar que nosotros somos el primer cristiano vivo, ¿no? Que va a tener, pues, la revelación de todas las cosas. También, es que toda la Biblia, como es palabra de Dios, solamente puede ser entendida por todo el pueblo de Dios conjuntamente. Esa es la cuestión. Y ese es el gran problema, y esa es la gran verdad que se nos ha olvidado, se nos hayan hecho olvidar. La Biblia como palabra de Dios solo puede ser entendida por todo el consejo de Dios, por todo el pueblo de Dios, por toda la iglesia de Dios, a lo largo de todas las épocas. No es el método de lo que hablábamos esta mañana. Y bien, pues entonces hemos de tomar, por consiguiente, siempre en consideración lo que han dicho, lo que nos han precedido. No para, a lo mejor, seguirlo al pie de la letra, todo lo que nos puedan decir, pero sí para considerarlo, porque la palabra de Dios, como digo, el Señor lo ha dado a todo su cuerpo, es su iglesia, que está formada, pues, por todas estas personas redimidas, ¿no? A lo largo de todas las edades y todas las épocas, en todas las naciones, en todos los contextos. Y todo esto, pues, nos ayuda a dar luz para entender los tesoros insondables que es la palabra de Dios. A toda maravilla, a todo bien he visto fin, pero cuán insondables son tus mandamientos, como dice el Salmo 119, son como palabra de Dios, no tiene fin. Palabra de Dios. Y bueno, pues el Señor entonces nos esté ayudando, creo que es una buena palabra ya, porque sí, ya creo que ya no hay más preámbulos históricos, ¿no? Para meternos en la profecía, y creo que nos va a ser necesario precisamente esto. El Señor nos ayude a entender su profecía, las palabras que el Señor ha anunciado de antemano, en cuanto no solamente al tiempo de Daniel y sus contemporáneos, sino también incluso para nosotros y hasta el fin de los tiempos. Señor, bendiga su palabra.